Hola, soy la Corporación de Noticias del Canal España 1, soy Juan Guaidó. Hoy es sábado 4 de junio. Comencemos los eventos más importantes para hoy. En este titular, en la ciudad de Nueva York, lejos de Rhode Island, cerca de la provincia, sede de las Naciones Unidas. Palabras del representante permanente de Armenia en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Palabras de Su Excelencia Mer Margarian, representante permanente de Armenia en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, titulado Fortalecimiento de la rendición de cuentas y la justicia por violaciones graves del derecho internacional. Now, I give the floor to the representative of Armenia. Mr. President, I'd like to congratulate Albania. Señor presidente, me gustaría felicitar a Albania por asumir la presidencia de la Seguridad Consejo y expresar nuestro agradecimiento por la participación del primer ministro de Albania, Su Excelencia. A diorama durante el debate de hoy agradezco al presidente de la Corte Internacional de Justicia Juan Donaghue, el alto comisionado para los derechos humanos Michelle Bachelet y otros breves por sus perspicaces comentarios mientras reflexionamos sobre los desafíos por la justicia y la rendición de cuentas en defender el derecho internacional. Se nos recuerda que la impunidad de las atrocidades pasadas pueden llevar a la mayoría violaciones graves, la última cuya manifestación son las guerras de genocidio, crímenes y crímenes de lesa humanidad. Se nos recuerda igualmente que fortalecer la rendición de cuentas y la justicia por tales delitos es esencial para la realización del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no recurrencia. Como un antiguo defensor del genocidio, Agenda de Prevención Armenia apoya esfuerzos para promover la alerta temprana, capacidades de las Naciones Unidas para monitorar y responder a las condiciones con inminente riesgos de atrocidades, que incluye políticas sistemáticas de promulgar discurso de odio, incitación a la violencia sobre la base de etnia o religión, así como la justificación de la negación o incluso glorificación de los crímenes atroces, en particular cuando tales actos incendiarios son dirigidos por el Estado, conducido o cultivado al más alto nivel político. Señor presidente, una y otra vez Armenia alertó a la comunidad internacional sobre el nivel peligrosamente creciente de discurso de odio y retórica racista dominando el discurso político en Azerbaiyán, donde las políticas anti-armenias dirigidas por el Estado, ampliamente informado y documentado por instituciones internacionales, buscan deshumanizar a una nación en particular que vienen a manifestar ese genocidio. La ideología no pertenece meramente a la pasado. El hecho de que un ejército a gran escala, la agresión se desató en medio de la pandemia mundial sin precedentes en el otoño de 2020 es un crimen de proporciones globales en sí mismo y debe ser evaluado y abordado como tal. El intento de resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj mediante el uso de la fuerza causó miles de muertos y devastación, poniendo la vida de decenas de miles de civiles bajo amenaza existencial. Azerbaiyán aún tiene que cumplir con sus interobligaciones internacionales bajo el derecho humanitario frente al armenio, prisioneros de guerra y rehenes civiles que continúan ser mantenido en cautiverio. Debe comprometerse de buena fe con la preservación de la cultura armenia y el patrimonio religioso y efectivamente abordar la retórica anti-armenia, incluyendo a nivel de funcionarios públicos e instituciones, de acuerdo con las disposiciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Señor presidente, como el principal judicial órgano de las Naciones Unidas, el Corte Internacional de Justicia tiene un papel central en la garantía de la justicia y responsabilidad y defensa de la fe en el derecho internacional. Armenia sigue firmemente comprometida con fortalecer la rendición de cuentas y la justicia, agenda que requiere profundizar comprensión de los patrones del pasado, así como violaciones recurrentes y la enfoque de centro de víctimas, particularmente en situaciones de conflicto. Gracias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Por favor, hablen ahora de la bandera de Rusia y Armenia. La bandera de Rusia, en ruso,
Es una bandera tricolor compuesta por 3 franjas horizontales de igual anchura, siendo blanca la superior, azul la central y roja la inferior. La bandera se usa desde el siglo XVIII, salvo por el período soviético, y fue adoptada en su forma actual el 11 de diciembre de 1993. Los colores de esta bandera son el origen de los colores paneslavos. Una leyenda popular sitúa el origen de la bandera de Rusia en una visita que realizó el emperador Pedro el Grande a los Países Bajos, en ese entonces Provincias Unidas, en 1699. El zar, que estaba allí para aprender la construcción de barcos, se dio cuenta de la necesidad de dotar a su futura marina de una bandera. Esta bandera, que se usó como enseña naval desde el siglo XVIII, fue adoptada para la marina mercante en 1705, y el 7 de mayo de 1883 se autorizó su uso en tierra firme, convirtiéndose oficialmente en la bandera nacional de Rusia. De 1858 hasta 1883, otra bandera oficial fue usada en Rusia. Fue un tricolor horizontal de negro, amarillo, y oro, y blanco. Estos 3 colores fueron derivados de los colores del escudo imperial. Esta bandera continuada de estar usada así como la bandera de blanco, azul y rojo hasta la caída del imperio. Esta historia, aunque ampliamente extendida, es una leyenda, ya que un libro alemán de banderas de 1695 ya describía una bandera similar perteneciente al zar Alejo I de Rusia. Fue izada por la fragata Oriol, el primer barco ruso construido por un armador neerlandés y capitaneado por el neerlandés David Butler, que fue botada por la marina rusa en 1668 en el río Oka en las inmediaciones de Lugovitsi. Uno estaba destinada a la navegación por el mar Caspio. De acuerdo con otra hipótesis, los 3 colores provendrían del escudo del Principado de Moscú, en el cual aparece San Jorge con una armadura blanca, montando un caballo blanco, llevando una capa y un escudo azules sobre un fondo rojo. Aunque de acuerdo a otra versión, estos colores serían el de los ropajes de la Virgen María, protectora de Rusia. Armenia, en armenio, Ayastan, oficialmente la República de Armenia, en armenio, Ayastanian Rapetudyun, es un país del Cáucaso Sur y sin salida al mar localizado entre Europa y Asia. Comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur con Irán y el exclave azerbaiyano de Najicheván. Armenia es una antigua república soviética y un estado unitario, multipartidista y en un proceso de democratización 4 que tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial 5 en los primeros años del siglo IV. La fecha tradicional es 301.65. Aunque Armenia es un estado constitucional secular, la fe cristiana desempeña un papel primordial en su historia y en la identidad del pueblo armenio. Cultural, histórica y políticamente, Armenia se considera como parte de Europa. 78. Sin embargo, su localización en el Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia. En realidad se trata de un país transcontinental, a medio camino entre los 2 ámbitos geográficos. 9. Estas clasificaciones son arbitrarias, pues no hay diferencia geográfica fácilmente definible entre Asia y Europa. 10. Armenia es actualmente miembro de más de 35 organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Banco Asiático de Desarrollo, la Comunidad de Estados Independientes, la Organización Mundial del Comercio y la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro. Este titular lo realizaron Javier Bardem y Diego Sánchez. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, por favor, ahora hablemos de la bandera de Escocia.
Escocia, en inglés, Scotland, en escocés, Scotland, en gaélico escocés, Alba, es el más septentrional de los 4 países que forman el Reino Unido. Junto con Inglaterra y Gales, forma parte de la isla de Gran Bretaña, abarcando 1/3 de su superficie total. Además consta de más de 790 islas. Limita al norte y oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con Inglaterra y al suroeste con el Canal del Norte y el Mar de Irlanda. El territorio escocés abarca 78.772 km², y su población se estimaba en 5.463.300 habitantes en 2019,4, lo que da una densidad de población de 67,5 habitantes por km². La capital es Edimburgo, mientras que Glasgow es la ciudad más grande y su área metropolitana concentra un 40% del total de la población escocesa. Escocia toma su nombre de Scotus, término latino que significa irlandés. La forma plural es Scoti, irlandeses. 5 Esto hace referencia a los colonizadores gaélicos de Irlanda, país que los romanos inicialmente llamaron Escotia, forma femenina de Scotus. 5 Los irlandeses que colonizaron la actual Escocia eran conocidos como Scoti. Los romanos de la Alta Edad Media utilizaban el nombre Caledonia para referirse a la actual Escocia. 5. El Reino de Escocia fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra, para crear el Reino de Gran Bretaña. La unión no supuso alteración del sistema legal propio de Escocia, que desde entonces ha sido distinto del de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, por lo que es considerada en el derecho internacional como una entidad jurídica distinta. La pervivencia de unas leyes propias, y de un sistema educativo y religioso diferenciado forman parte de la cultura escocesa y de su desarrollo a lo largo de los siglos. Surgido en el siglo VI, el independentismo escocés ha ganado influencia desde finales del siglo XX, representado por el Partido Nacional Escocés que aboga por la independencia de Escocia y obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento escocés en las elecciones de mayo de 2011. En 2014, el gobierno escocés y el gobierno conservador de David Cameron llegaron a un acuerdo para plantear un referéndum sobre la independencia escocesa que se celebró el 18 de septiembre de ese mismo año, ganando la continuidad en el Reino Unido por 10,6 puntos. La crónica anglosajona del siglo X es el documento más antiguo en el que aparece el término Scotland, formado a partir del término latino Scoti, de origen dudoso, empleado como una referencia a los habitantes de Hibernia, la actual Irlanda. La palabra Scotia, aparecida en el latín vulgar, se empleó solo para referirse a la zona de Escocia en la que se hablaba gaélico. Además, este término alternaba con Albania, procedente del término gaélico para Escocia, Alba. El empleo La bandera de Escocia o de Saltire consta de una espacro de San Andrés blanca sobre fondo azul, emblema que también entró a formar parte de la bandera del Reino Unido y Union Jack en 1606. Hay muchos otros símbolos de Escocia, oficiales o no, tales como el cardo, la flor nacional, la declaración de Arbroath, el dibujo del tartán, relacionado con los clanes escoceses, o la bandera del león rampante que aparece en el estandarte real de Escocia. 789 El lema nacional es Nemo me impune lacessit, que puede traducirse como Nadie me ofende impunemente, y que a su vez se relaciona con el cardo. La canción Flower of Scotland es popularmente considerada como himno nacional de Escocia, compitiendo con Scotland the Brave. La primera es la que se emplea en la mayoría de acontecimientos políticos y deportivos, como, por ejemplo, en los encuentros de la selección de fútbol de Escocia, mientras que la segunda se usa para representar a Escocia en los Juegos de la Mancomunidad. Se ignora si Escocia estuvo habitada durante el Paleolítico, ya que las sucesivas glaciaciones que cubrieron su actual territorio podrían haber destruido todas las evidencias de asentamientos humanos anteriores al período Mesolítico. Se cree que los primeros grupos de cazadores-recolectores llegaron hace unos 11.000 años, cuando los hielos de la primera glaciación comenzaron a retirarse hacia el norte. Los primeros asentamientos aparecieron en el territorio escocés hace aproximadamente 9.500 años, y los primeros pueblos hace unos 6.000. De este periodo data por ejemplo el asentamiento de Skara Brae, en la más grande de las Islas Orcadas, que se encuentra en muy buen estado de conservación, así como otros restos de viviendas, enterramientos y centros rituales del Neolítico encontrados sobre todo en las islas escocesas. Esta abundancia de construcciones que han sobrevivido al paso del tiempo puede deberse a la ausencia de árboles en la zona, que permitió a los pobladores primitivos crear construcciones en la propia roca local.
La historia escrita de Escocia comienza con la romanización del centro-sur de Gran Bretaña, ya que las actuales Gales e Inglaterra, que formaban la provincia de Britania. Los romanos llamaron inicialmente Caledonia, tierra de caledonios, a Escocia, por el inmenso bosque de pinos caledonios que se extendía de norte a sur y de este a oeste por todo el país. El principal pueblo asentado en aquella época en la región escocesa era el de los pictos, así llamados, aparentemente, por su costumbre de pintarse el cuerpo. Los escotos, por su parte, eran un pueblo de origen irlandés, también conocido como dalriadas, que se estableció en el oeste de Escocia. Durante este periodo existían por lo tanto dos reinos diferenciados, el del oeste de Escocia, Escotia, y el reino picto del este, Alba. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Sersa Sati Sargsyan es un político armenio que se desempeñó como tercer presidente de Armenia de 2008 a 2018, y 2 veces como primer ministro de Armenia de 2007 a 2008 y nuevamente del 17 al 23 de abril de 2018, cuando se vio obligado a renunciar en la Revolución Armenia de 2018. Vladimir Vladimirovich Putin es un político ruso y exoficial de inteligencia que es el presidente de Rusia, cargo que ocupó desde 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. También fue primer ministro de 1999 a 2000, y nuevamente de 2008 a 2012. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Vladimir Vladimirovich Putin es un político ruso y exoficial de inteligencia que es el presidente de Rusia, cargo que ocupó desde 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. También fue primer ministro de 1999 a 2000, y nuevamente de 2008 a 2012. Pedro Sánchez Pérez Castejón es un político español que ha sido presidente del gobierno de España desde junio de 2018. También ha sido secretario general del Partido Socialista Obrero Español desde junio de 2017, cargo que ocupó anteriormente de 2014 a 2016. Y gracias por compartir para la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Buen día, buen fin de semana, encuentro el lunes con el estudio Jorge Argentinas. Adiós. A mí me gusta comer acompañado, a nadie le gusta comer solo. Para aprovechar el 2x7 me traje a mi mejor amigo. Bueno, yo lo conocí en la fila, pero... cool. El 2x7 es para compartir, entre dos. 2 menús con 2 hamburguesas a elegir entre Big King, Long Nacho, Crispy Chicken, 2 patatas y 2 bebidas. Ahora en Burger King, 2 por solo 7 euros.